179 muertos y tan solo 2 supervivientes. Es el balance final del accidente sufrido este domingo por un vuelo de la aerolínea surcoreana Jeju Air que estalló tras salirse de pista y chocar contra un muro en el aeropuerto de Muan. Los cuerpos de rescate informaron casi 12 horas después del accidente que la última de las personas desaparecidas había sido hallada. Los 2 supervivientes, del que se ha confirmado como el peor accidente aéreo jamás ocurrido en suelo coreano, eran ambos personal de cabina situados en la cola del avión. El siniestro se produjo alrededor de las 9 de la mañana, cuando el avión, que había partido horas antes del aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok, aterrizó en el aeropuerto de Muan y chocó contra el vallado tras salirse de pista. La torre de control emitió una alerta por colisión aviaria 6 minutos antes del aterrizaje y 4 minutos antes del fatal aterrizaje, el capitán emitió la señal de Mayday. De entre las 181 personas a bordo se contaban el piloto